la bienvenida. Ok, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este taller de proyecto de vinculación. Mi nombre es Jorge Esper, estudiante de la carrera de Derecho, estoy en cuarto semestre de la Universidad Técnica Particular de Loja y quiero agradecer su presencia esta noche en este taller que resulta muy importante. Vamos a tratar de un tema que tal vez hemos dejado de lado o no lo hemos visto o se ha invisibilizado ante la rapidez con la que evoluciona la sociedad en, en cuestión de información, en cuestión de redes sociales. Todo el mundo hoy en día tiene una cuenta de red social en cualquiera de estas que existan, ya sea Instagram, Facebook, YouTube, e incluso hay personas que utilizan este tipo de herramientas para hacer su vida, ganar dinero, y hay muchos reconocidos. Pero ¿conocemos realmente cómo el Estado garantiza los derechos de quienes utilizan las redes sociales? ¿Qué garantiza el Estado a nosotros como ciudadanos al navegar en Internet? Más que nada con nuestros datos personales. De ahí lo que menciono es que este tema es muy importante y tal vez se ha dejado pasar por el hecho de la rapidez con la que evoluciona la sociedad y las leyes. Con la presencia del Internet, que es es una de las herramientas que hoy en día todo el mundo, repito, usa, lo hemos dejado de lado. La garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Si bien es cierto, hablamos de jóvenes, pero este es un tema que nos compete a todos. Y al hablar de derechos digitales, me surge la duda y quisiera que alguno de ustedes me ayude dándome concepto o lo primero que se le venga a la mente sobre los derechos humanos, un tema que sin duda está en boga en estos últimos momentos, porque lo que está ocurriendo en nuestro país, de alguna u otra forma, tiene dividida la opinión de juristas, de profesionales de la comunicación y personas, ciudadanos comunes y corrientes sobre los derechos humanos. Hay opiniones divididas en cuanto a este tema que supuestamente beneficia a cierto grupo de la sociedad. ¿Qué piensan ustedes sobre los derechos humanos? ¿Qué es para ustedes, o qué son, perdón, para ustedes los derechos humanos? Alguien que me ayude con una opinión. Claro, los derechos humanos son todos estos derechos inherentes al ser humano desde que nacemos, independientemente si el Estado está listo o no para satisfacerlos, tal vez. Perfecto, exactamente. Los derechos Jorge, de parte de algunos de son... los usuarios están tratando de conectarse. Si por favor les puedes dar el paso, Perfecto, le sale en espera el anfitrión. ya lo vamos a conectar, ya lo vamos a hacer. Dale. Perfecto, muchas gracias por avisarme. Entonces déjeme terminar de compartir pantalla. Aquí los... Bueno, hasta que solucione el tema de la admisión, lo que menciona mi estimada María Janet es correcto. Los derechos humanos son inherentes a la persona por el simple hecho de ser humano. Vienen ligados a nosotros desde la naturaleza. Pero ¿qué entendemos al hablar de derechos digitales? ¿Qué decimos que pueden ser los derechos digitales? Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos. Es una extensión de los derechos humanos que pasa a este sistema informático para protegernos y garantizar nuestra seguridad al momento de navegar en cualquier red social, en cualquier método de información sistematizado. Y con este derecho, con esta garantía o con esta protección que nos da el Estado, se deben incluso reconocer algunos delitos que se conforman o se crean con esta aparición y esta evolución de, de las redes sociales. Es decir, y para entrar en materia, la comunicación ha evolucionado con el paso del tiempo y sin duda una de las herramientas, como les mencionaba, es el Internet.
Ha marcado los últimos años y desde su aparición el mundo se volvió uno solo. Y toda nuestra información viaja en cuestión de segundos. ¿A dónde? Muchos no lo sabemos. Otros mencionan que hay un gran servidor que almacena toda esta información y la distribuye a diferentes partes del mundo. Este avance tecnológico, obviamente, permitió y obligó a que la sociedad cambiara y que las leyes y normas que nos rigen también evolucionaran. De ahí lo importante de esta exposición y de este taller. Y para ello vamos a entrar a analizar la normativa. 3 leyes fundamentales. Y tomamos como primera la Constitución. ¿Y por qué la Constitución? Porque es la Carta Magna, es la que prácticamente está por encima de cualquier ley orgánica, cualquier tratado internacional y cualquier otra ley u ordenanza que se haya creado. ¿Qué nos dice la Constitución? Es garantista de derechos y nos menciona a cada uno de nuestros ciudadanos cuáles son nuestros derechos, deberes y obligaciones e incluso al Estado. Y en el derecho a la comunicación e información es clara. En el artículo 16 menciona que todos nosotros, de forma individual o colectiva, tenemos derecho a una comunicación libre, intercultural, diversa, participativa en todos los ámbitos. ¿Y por qué lo menciono con el artículo 16? Porque al hablar de todos los ámbitos, podemos mencionar que entra cualquier medio de comunicación, ya sea impreso, ya sea televisivo, ya sea digital. Y de hecho en el literal 2 menciona así, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación es lo que nos garantiza la Constitución. En el artículo 66 habla sobre los derechos de la libertad, que nos reconoce la protección de nuestros datos personales. ¿Sí? En el 16 habla que tenemos el derecho a una comunicación, estar comunicados, proporcionar información, y en el 66, en el literal 19 dice, mucho ojo, tu información debe ser protegida. El Estado debe proteger los datos de carácter personal e incluso la decisión sobre la información y datos de este carácter, la recolección, el archivo, el procesamiento y distribución o difusión de estos datos solo requieren la autorización del titular, es decir, de nosotros mismos, o del mandato de la ley. Y aquí quiero preguntarles a ustedes, ¿quiénes creen o quién creen que está facultado para autorizar este tipo de procesos? Y esto me contestan mientras trato de darle el paso a los otros integrantes que están esperando. ¿Quién cree ustedes que está facultado a que autorice que se utilicen estos datos? ¿No me escucho? Pues cada uno de los usuarios, no podría haber nadie más que lo autorice. Pero Mas, sin embargo, el Estado tiene toda nuestra información también. al momento de hablar del mandato de ley, ¿a quién creen ustedes que de quién creen se está refiriendo? Mandato de ley. ¿A quién cree que se está refiriendo? No, ni idea, ilústranos. No. Se está refiriendo a los jueces. Cuando una persona o cuando se habla del mandato de ley, la única persona El juez puede autorizada. ordenar. Exactamente. Hay muchas personas que creen que los uniformados son autoridad. Y de ahí mi opinión particular. No, no son autoridad. Los uniformados son miembros del orden que simplemente cumplen disposiciones, pero no son autoridad. La única autoridad, y entiéndanlo bien, amigos, es el juez. Es el encargado de decidir judicialmente o tomar una decisión judicialmente que va a cambiar un pasado judicial o decidir el futuro de una persona luego de un proceso. ¿Sí? Entonces aquí nos habla que la recolección, el archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos, de nuestros datos,
requerirán la autorización del titular, o sea, la mía. Yo puedo decirle al Estado, sí, señores, están autorizados a que utilicen mis datos y almacenarlos o proporcionarlos o distribuirlos. O digo, no, no lo quiero hacer, no autorizo que los pasen a todos lados porque me molesta, porque llaman a insistirme en servicios que ya veremos más adelante sobre qué les estoy hablando. Y para esto, para evitar este tipo de problemas, se creó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta fue publicada en el Registro Oficial en mayo de 2021. Y en el artículo 12 nos menciona que todo titular de los datos personales tiene derecho a estar informado sobre el uso de estos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Yo tengo que saber quién tiene mis datos personales, para qué los requieren y cómo los van a usar. Menciona también otro inciso, así como las transferencias de los mismos a nivel nacional e internacional. Les pregunto una vez más, ¿ustedes saben quiénes tienen sus datos personales? No. No. De ahí que nosotros recibimos, de ahí que nosotros, civil. el registro civil está autorizado, es una entidad del gobierno autorizada a tener nuestros datos personales porque es la base de datos es la base de datos de la sociedad, del país. Y con el registro civil, pero el registro civil no está autorizado a dar tus datos personales a cualquier persona, ya sea por cualquier vía. Me explico. Jorgito, pero igual cuando ingresamos a alguna red social, algún correo electrónico, alguna de estas plataformas, nosotros proporcionamos información. Exactamente. Lastimosamente, nosotros confiamos que se aplique este sistema de confidencialidad que supuestamente nos hacen firmar digitalmente para poder tener esa privacidad de nuestra información. Pero ya vemos que no existe del todo porque hay muchos plagios, usurpan la identidad de las personas. Allá voy, mi estimada. Pero también depende de nosotros el sistema de privacidad que utilizamos en nuestras cuentas. Así es. Allá quiero ir, pero quiero que nos quede claro que la Ley de Protección de Datos Personales que fue publicada en el 2021 nos dice a nosotros, ustedes como titulares están obligados a estar informados de quiénes tienen sus datos, para qué los utilizan y tienen la facultad de decidir si eliminan o no esos datos personales. De ahí que nosotros recibimos llamadas de algunas empresas ofreciéndonos servicios y nosotros decimos, ¿y de dónde tienen mis datos personales? ¿Cómo sabe mi número de teléfono? ¿Cómo sabe mi número de cédula? ¿Cómo sabe mi nombre completo? ¿Sí? Es lo que ocurre y me mencionaste, que nosotros confiados proporcionamos nuestros datos personales en cualquier red social. Y eso provoca lo que a continuación estamos viendo en pantalla, los delitos informáticos. Jorgito, pero también independientemente de la información que proporcionamos en redes sociales, cuando tú hablas de alguna entidad o de estas empresas que te suelen llamar, nosotros sí brindamos información también a otras entidades que nosotros creemos van a ser confidenciales, pues el banco, la empresa eléctrica, la telefonía, pero sí, resulta que entre ellos se venden esta información y yo, empresas que en mi vida... En los mismos almacenes. Escúcheme. Sí, exacto. Exactamente. El tema está para debatir con respecto a los datos personales, pero yo quiero que ustedes entiendan algo. Esa información que nosotros otorgamos, la otorgamos confiados de la confidencialidad que tú mencionas. De ahí el trato que se tengan ellos es lo que a nosotros nos perjudica. Y la ley orgánica de datos, de la protección de datos personales, nos ampara a nosotros a decir, a reclamar el por qué ese traspaso. Y hay que tener información. ¿Qué pasa con el sistema informático? Que se crean delitos cuando nosotros no sabemos a quién entregamos nuestros datos personales. Cuando nosotros creamos una red social, cuando aparecen estas publicidades y estos enganches de que gánate un carro, de que gánate la lotería o de que participa acá, nosotros ingresamos nuestros datos personales. Estos delitos informáticos se crean de acuerdo a los factores que están ahí plasmados. La imaginación del autor
la capacidad técnica que tenga para manejar estos sistemas, ¿verdad? Y las instalaciones informáticas. Además, yo le agregaría la ingenuidad y la falta de información y conocimiento que los cibernautas tenemos. Y me incluyo porque en algún momento también confié en proporcionar mis datos. Para seguir avanzando con el tema, existen tipos de delitos a nivel mundial que son reconocidos. Están los fraudes, el sabotaje informático, el espionaje informático. Por favor, silencien los micrófonos. El robo de servicios y el enlace no autorizado a servicios informáticos. Estos delitos son reconocidos a nivel mundial. Para hablar prácticamente y rapidito de uno, el más común, el fraude. ¿Qué entendemos por fraude? El engaño. El engañar con datos falsos a una persona con la intención de recibir un beneficio o un servicio sin que les demos nada a cambio. Y con esta información nosotros sacarle provecho a otra situación. El sabotaje informático rápidamente es simplemente eliminar o usar información en nuestros beneficios. Y acá hay algo que sí se da en nuestro país y que pues mucha gente lo admite, sin embargo, nadie lo ha denunciado. El robo del servicio es el hurto del tiempo del computador, nos menciona aquí. Consiste en el hurto del tiempo de uso de las computadoras, el uso del Internet, en la cual una empresa proveedora de este servicio proporciona una clave al usuario de Internet para que con esta clave pueda acceder al uso de supercarretera de información. ¿Cómo lo aterrizamos este robo universal al país? ¿Quién no tiene Netflix? La mayoría tiene Netflix. ¿Quién no ha proporcionado su clave o su cuenta para que otras personas puedan usarlo? Y les cobran, ¿ah? Les sacan provecho por eso. Aquí está. Eso es un robo de servicio. Porque la persona que tiene su cuenta personal no está autorizada a venderla o a rentar. Y ahí cae en un delito informático. Pero ¿qué nos dice el Código Orgánico Integral Penal, que es otra de las leyes que también estamos analizando en este taller? El Código Orgánico Integral Penal nos habla de algunos delitos. Si no es claro o preciso en identificar los delitos informáticos, sí nos habla que hay cantidad de delitos tipificados en el COIP donde se utiliza el mecanismo del sistema digital para cometerse. Por ejemplo, la pornografía infantil que está en el artículo 103. Hemos visto y hemos sido testigos, de cuando la policía detiene a sujetos sospechosos de cometer delitos de pornografía infantil a través de las redes sociales. Graban videos, los publican, los venden, los traspasan, los transfieren a WhatsApp, a Twitter, a Instagram. Y ahí se confabula o se comete el delito. La violación a la intimidad es otro de los delitos que se da porque nosotros otorgamos información sin conocer. Cuando pasamos una foto indiscreta, cuando ponemos fotos de nuestros hijos, los exhibimos prácticamente y ciertas personas se meten en nuestras redes a husmear con la intención de hacer un Con la daño. nueva ley impulsaremos la integración La colectiva de los apropiación pueblos y fraudulenta por medios funcionalidades electrónicos. La apropiación fraudulenta por medios electrónicos, cuando para se establecer roban el tu acceso información. equilibrado al agua y proteger ¿Sí? sus fuentes. Además de la supresión, alteración o suposición de identidad y estado civil. Aquí hablamos prácticamente de la falsificación de documentos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, le ruego que lo mutee, tenga la bondad. En esta última, ¿qué nos dice el artículo 211? Nos habla prácticamente de la falsificación de documentos. ¿Sí? Hemos visto también, hemos sido testigos, algunos sé que son periodistas quienes están ahora en este taller y han sido testigos de las noticias de cuántas personas falsifican documentos simplemente con ir al cyber. Simplemente con acudir a una computadora y falsifican la información o el documento para beneficiarse de algún privilegio que el Estado otorgue. Ahí están los delitos informáticos. ¿Cómo hacer o cómo darnos cuenta cuando somos blancos o somos víctimas de estos delitos? Eso es algo muy importante que se debe resaltar, que se debe reconocer. ¿Por qué tienen mis cuentas personales?
¿Por qué tienen mi número de cédula? ¿Por qué tienen mi clave de correo? ¿Por qué me llegan mensajes extraños? Hay que saber identificar cuando uno puede ser blanco de este delito. Es lo principal. ¿Qué hacer en el caso de que uno ya sea víctima? Y que lo hemos visto. Fraudes a través de redes sociales como Facebook, que te invitan a formar parte de pirámides, que te invitan de pronto a, perdón, que te venden algún producto, que te invitan a algún servicio, solo con ingresar tus datos o presentar una cédula o presentar incluso tu tarjeta de crédito. O sea, yo en lo particular, yo no confío en las redes sociales cuando me piden información. Así sea una entidad seria y transparente. La red social es muy frágil, es demasiado frágil y la información vuela a cada segundo. Tenemos 2 minutos rápidamente. ¿Qué hacer? Denunciarlo en la fiscalía. Denunciarlo en la fiscalía porque les comento que la fiscalía, a raíz de la llegada de la red social, se crea la unidad especializada de delitos informáticos. Esto más o menos en el 2015. La Dirección de la Política Criminal General del Estado creó esta unidad y solo en ese tiempo se registraron 626 denuncias por delitos informáticos. Desde el 2014, porque los delitos informáticos empiezan a aparecer en la ley en el 2014 con la creación y la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Solo en ese tiempo son 626 denuncias que se registraron en delitos informáticos. Imaginen ahora que el Internet ha evolucionado, que todo el mundo tiene la capacidad de viajar en Internet en su mano, que ofrecen un sinnúmero de viajes, sorteos, de premios, con tal de ingresar tus datos, con tal de que les des ciertas claves o ciertos datos personales que te van a perjudicar. Entonces, repito, ¿qué podemos hacer ahí? Denunciarlo. Para denunciarlo no se necesita abogado. Es un delito penal, sancionado con prisión. Hay 2 cosas que se debe tener claro. La denuncia no es igual que una demanda. Son 2 cosas distintas. La denuncia es en ámbito penal y el ámbito penal sanciona con pena privativa de libertad porque se trata de un delito. Para terminar, no quiero cansarlos más. Es muy importante reconocer nuestros derechos en cada momento en que naveguemos en la red. Cuidarnos de no proporcionar nuestros datos porque, repito, la red es frágil. Es primordial como medida de seguridad reconocer o conocer qué tipos de delitos existen y se dan en las redes sociales. Y tener claro que la Constitución no es la única herramienta o ley que nos protege al momento de ser víctimas de estos derechos. Si usted es víctima de algún acto, algún delito de red social o delito informático, denúncielo. Denúncielo, señores, porque tiene que ser investigado y usted puede perder bastante. Quiero agradecerles a todos quienes han estado presentes esta noche. Son las 9:40 de la noche. Gracias.